Quiero compartir con ustedes en este tiempo que tenemos juntos, en esta noche, mañana por la tarde y el domingo por la tarde también, un tema bien importante que tiene que ver con cómo nosotros entendemos nuestra fe como una fe confesional. Y eso es algo que está siendo combatido en muchos lugares. Muchos toman algunas partes de la fe, pero el hecho de tomar o centrarnos en lo que tiene que ver con la confesionalidad es un asunto bien importante. Y por eso, a petición de los pastores y con muchísimo gusto de mi parte, quiero compartir con ustedes este principio de seguir caminando hacia una confesionalidad bíblica. Lo que voy a hacer en estos días es tratar de probar bíblicamente, lo mejor que yo pueda, el hecho de que no es simplemente algo bueno el hecho de ser confesional, sino que una iglesia bíblica que abraza la doctrina apostólica inevitablemente tiene que confesar la fe, porque la fe es algo que no es abstracto, son principios que fueron dados y que nosotros podemos tomarlos, afirmarlos, enseñarlos. Piensen, por ejemplo, en Pablo diciéndole a Timoteo: lo que has oído de mí, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto que has oído de mí no es algo abstracto, es algo como un paquete, como algo específico que se está entregando en las manos para que ellos puedan llevarlo y compartirlo con otros. Así que vamos a argumentar en estas noches y en estos días que ser una iglesia bíblica inevitablemente te lleva a tener que considerar el ser una iglesia confesional. Pero en esta noche, a manera de introducción, yo quiero compartir con ustedes el hecho de el rechazo evidente que hay hacia el confesionalismo en nuestros días. Si esto es bíblico, si esto es algo que realmente es tan firme como para poder decir que una iglesia bíblica debe ser una iglesia confesional, entonces ¿por qué hay tanto rechazo? Estoy seguro que ustedes han escuchado a personas, incluso a pastores, decir: yo no soy calvinista ni arminiano, yo soy bíblico y mi único credo es la Biblia y no necesitamos ninguna enseñanza de hombres en la iglesia. Son los típicos argumentos o la típica forma en la que se trata de objetar el confesionalismo como una cosa creada por hombres y no como algo que viene a la luz de la palabra de Dios. Algunos han argumentado también que el hecho de tener confesiones de fe en una iglesia implica esclavizar la conciencia. Si tú me dices que esto es lo que yo tengo que creer, tú no me estás dando la libertad que yo tengo en Cristo Jesús. Y eso es otro de los argumentos que se utilizan. O incluso, ¿por qué hablamos tanto de doctrina? ¿Y por qué se habla tan específicamente? Lo que tú quieres es crear división entre los hermanos. Todo ese tipo de lenguaje es el que nosotros encontramos en medio de nuestro mundo evangélico en estos días. Entonces, si este es un tema bíblico, si hablar de la confesionalidad es un asunto bíblico, ¿por qué no se habla de él en las iglesias? ¿Por qué es tan rechazado? ¿Por qué no es abrazado por la gran cantidad de las iglesias cristianas? Todas estas preguntas son genuinas y fluyen de personas y hermanos que en la mayoría de los casos se hacen este tipo de cuestionamiento porque realmente están buscando ser fieles al Señor. Así que no partimos en esta noche de decir: todos los que niegan el confesionalismo lo hacen porque están equivocados y están deshonrando al Señor. Lo hacen quizás queriendo ser fieles. Si tuvieras que elegir entre escuchar a los hombres y ser fiel a Dios, te aseguro que un cristiano fiel dice: yo quiero ser fiel a mi Dios, no quiero imponer nada sobre la palabra. Y muchos rechazan el uso de confesiones de fe precisamente porque piensan que eso es rechazar la única autoridad de la palabra de Dios. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta lección de esta noche es que vamos a considerar ¿qué es lo que lleva a este rechazo contemporáneo? ¿Por qué se rechaza? Y voy a tratar de argumentar a través de dos fuentes principales. La primera, voy a argumentar que es por causa de la cultura contemporánea, la cual de una manera invisible está llevando a que muchas de estas objeciones se levanten y por eso el confesionalismo es rechazado, porque el confesionalismo tiene principios que son completamente distintos a los principios que tenemos en la cultura que está a nuestro alrededor. Vamos a hablar de eso en un minuto más.
Pero voy a hablar de una segunda fuente, no solamente la cultura contemporánea, sino que también voy a tratar de argumentar que la razón por la que muchos rechazan el confesionalismo es por el temor a quebrantar el principio de la sola Escritura, que es lo que acabé de decir hace un momento. Hermanos bien intencionados y cuidadosos que están tratando de rechazar cualquier escrito humano por el propósito de no quitarle la autoridad que solo la palabra de Dios tiene. Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda, de mostrarles que este temor es producto de una noción errada sobre lo que realmente significa una confesión de fe. Así que empecemos considerando, ¿por qué es rechazado el confesionalismo? Primera fuente, por la fuerza cultural contemporánea. Analicemos ese primer principio. No hay una fuerza formativa más poderosa que la de la cultura que nos rodea, la cual, por el hecho de que nos resulta familiar, moldea nuestro carácter y nuestra visión del mundo más de lo que nosotros podemos percibir o darnos cuenta. Todos nosotros somos hijos de la cultura en la que nacimos. Nuestros abuelos, y siempre nosotros referimos a eso, ¿verdad? Mis padres o mis abuelos eran criados de esta manera o entendían esto de esta perspectiva. Si tienes acceso a diferentes culturas o personas de diferentes países, te das cuenta que cada uno obedece y vive conforme a su propia cultura. En estos días estuve compartiendo con hermanos amados de los Estados Unidos y nos reíamos de cómo tú identificas a un americano en el aeropuerto. Es muy fácil de identificarlo. Pantalones que se pueden abrir, sandalias, un gorro, gafas, ese es gringo. Y la verdad es que a veces uno no lo nota porque la vida, todo lo que está a nuestro alrededor funciona en base a nuestra propia cultura. Yo como ecuatoriano, aunque somos muy cercanos en nuestra cultura con ustedes, debo tener cosas que quizás ustedes podrían decir, qué raro ese hermano, no me juzgues, ¿ok? Es mi cultura. Pero somos forjados por esa cultura. Y el punto es, el confesionalismo representa una contradicción a los principios más importantes de la cultura en la que nosotros vivimos. ¿Cuáles son los principios de esta cultura? Piensa conmigo, el inclusivismo, ¿sí o no? Odiamos cualquier tipo de rechazo. ¿Por qué tienes que decir que esto es verdad y esto no? Todos somos iguales y tratamos de abrir la puerta para que todos puedan entrar. Cualquier cosa que tú digas muy fuerte ya suena mal en este contexto, ¿sí o no? También el relativismo. Si tú dices, tal cosa es así, la gente te mira. ¿Y por qué tú piensas que eso es verdad? Yo también tengo la verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Esa es nuestra cultura. También el hecho de no querer tener autoridades sobre nosotros. Vivimos en una cultura anti-autoritarista. Detesta cualquier patrón que sea encima porque son rechazos a cosas que se han vivido en la historia. Esa es la cultura en la que vivimos. Cuando tú le prestas atención a esos detalles, te das cuenta que una confesión de fe o hablar de confesionalidad es ir en contra directamente de esos principios en los que nosotros estamos forjados en medio de este mundo. Así que vamos a argumentar un poco al respecto a eso. En primer lugar, ¿cuáles son las presuposiciones sobre las que está establecido el confesionalismo? El confesionalismo está establecido por lo menos sobre 3 bases principales que son contradicciones a la cultura en la que vivimos. Piensa en esto. El confesionalismo dice, el pasado es importante y tiene cosas que son relevantes y de mucho valor para nosotros hoy. Eso es una de las premisas. Cuando tú piensas en una iglesia confesional, tú piensas en una iglesia que mira con alegría el día de la Reforma, ¿sí o no? Nos reunimos a celebrarla, pero eso pasó hace 500 años. ¿Qué tiene que ver eso? Eso ya no es tan importante. Esa gente no tenía nuestra tecnología, nuestra cultura, lo que nosotros conocemos. Y nosotros insistimos en eso. Cuando tú llegas a una iglesia confesional donde hay una confesión de fe de más de 300 años, la gente podría preguntarte, ¿tú no piensas que ya la tecnología ha avanzado lo suficiente, el estudio ha avanzado lo suficiente? ¿Por qué te fijas en el pasado si hay tantas cosas buenas en el presente? Bueno, piensa, ese es uno de los principios fundamentales del confesionalismo. No que lo que está atrás sea mejor que lo que hay hoy, pero que lo que está atrás
es algo que realmente es importante y tiene cosas que tienen valor y son relevantes para nosotros hoy. En segundo lugar, otro principio sobre el que está levantado el confesionalismo es que en el confesionalismo afirmamos que existen verdades absolutas que fluyen de una fuente de autoridad. El confesionalismo reconoce la Escritura como la base única de autoridad y por ende reconoce que hay verdades absolutas que fluyen de esta fuente. Esta fuente de autoridad excluye completamente la noción de verdades relativas o subjetivas. La verdad es una y es objetiva y tiene que ver y fluye directamente de la fuente de donde viene toda autoridad. Eso es lo que creemos al sostener una confesión de fe. Amén. Ahora, piensen en esto. Casi suena una mala palabra y tenemos que pedir disculpas en este mundo cuando tú afirmas algo con tanta vehemencia, porque pareciera que eres tan del mundo antiguo, eres tan del pasado para hablar de una manera tan absoluta. Pero es que cuando tú abrazas una confesión de fe, esto es lo que tú estás diciendo. La palabra de Dios es la máxima y la única autoridad. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es verdad. Y lo que la Biblia dice que no es así, no es así. Eso es tan en contra de nuestra cultura. Pero eso es precisamente lo que hace una confesión de fe. Piensen esto. Si la Biblia es la verdad y nos dice lo que es verdad, inevitablemente ella pone una línea que dice esto es verdad y esto no es verdad. En este mundo es casi ofensivo decir que algo no es verdad porque pareciera que nos estamos poniendo en una posición superior al resto. Pero eso es lo que creemos en la confesionalidad. Creemos que sí hay una verdad absoluta y que no es relativa y que lo que dice es verdad y lo que no dice o lo que lo excluye simplemente es una falsedad. El tercer principio sobre el que se levanta el confesionalismo es que la verdad puede y debe ser definida por medio de afirmaciones concretas. Como una consecuencia del principio anterior, el confesionalismo sostiene que por causa de que hay una fuente de autoridad única, la verdad debe ser definida y precisada por medio de palabras y frases, las cuales dan como resultado afirmaciones concretas y absolutas. Y estas afirmaciones establecen la línea entre lo que es verdad y lo que no es verdad. En este mundo, donde nos encanta no tener que definir líneas para que nadie se sienta fuera o dentro de la línea, eso es exactamente lo que hace una confesión de fe. Tira una línea y los que están dentro están en la verdad y los que están fuera están en un error. Así de firme, así de claro, que es tan contradictorio con lo que nosotros tenemos en nuestra cultura. Por eso, permítanme entonces hacer la siguiente pregunta para considerar en segundo lugar, ¿cuáles son los principios culturales contemporáneos que son afectados por el confesionalismo? Hemos visto, estas son la base que tiene el confesionalismo, de ahí parte. Ahora consideremos qué es lo que contradice nuestra cultura de hoy. Y para eso, quiero que me permitan hacer algo muy breve, un pequeño recorrido de lo que nosotros tenemos hoy como cultura. Porque a veces nosotros vemos lo que está a nuestro alrededor, pero no conectamos con las cosas que le preceden o que vienen detrás y que son importantes para entender por qué el mundo funciona hoy como funciona. Los principios culturales de cada época tienen características particulares típicas de las circunstancias a su alrededor. Nuestra época es conocida como posmodernismo. Este nombre marca la tendencia filosófica en la que se desenvuelve nuestro mundo, la cual, tal como su nombre lo indica, está relacionada con el modernismo como una etapa posterior a él. El modernismo fue una reacción a una etapa anterior llamada premodernismo, el cual marcó la cultura por muchos siglos hasta el siglo XVI. En la época premoderna, o la que se conoce con ese nombre, los occidentales creían que Dios era la base de los conceptos morales, absolutos, racionales,
de la dignidad humana y de la verdad. Estamos hablando de la época en la que la iglesia tenía tanta participación que todo se leía o se entendía a la luz de Dios. Ahora, es precioso pensar, y eso es lo que debería ser el mundo, sin embargo sabemos los tipos de abusos que hubieron por causa de la iglesia y por causa de algunos, al simplemente golpear la razón y decir, no importa lo que tú entiendas, no importa tu razonamiento, esto es lo que dice la iglesia y tienes que aceptarlo. Inevitablemente eso trajo una reacción en la cual se trató de hacer una distinción bien importante entre la razón y la fe que uno tenía, y así es como se le dio paso a lo que se conoce como el modernismo. Se puede resumir el premodernismo por medio de la frase célebre del teólogo cristiano Anselmo, que él dijo, creo para poder entender. Y el orden era fe y luego entendimiento. Era una fe que buscaba entender lo que sucedía. Pero como una reacción a esta corriente de pensamiento llegó el modernismo, a través de personas como el filósofo René Descartes, quien fue un teólogo católico romano preocupado por el escepticismo filosófico y la creciente incertidumbre teológica de su tiempo. Eso fue resultado de la Reforma Protestante. Descartes comenzó su viaje de escepticismo en búsqueda de conocimiento absolutamente verdadero, y la forma de hacerlo fue dudando de todo, incluyendo los dogmas de la iglesia y las cosas que eran conceptos absolutos en la sociedad. Piensen en esto. En el premodernismo la gente afirmaba cosas y luego interpretaba el mundo a la luz de lo que afirmaba. En el modernismo la gente dijo, no, eso no puede seguir siendo así. Están anulando a los hombres, no les dejan pensar. Así que lo que voy a hacer es, todo lo que me enseñaron en la religión, ahora lo voy a cuestionar. Si lo puedo probar con mi razón, entonces es verdad. Si no, va a ser rechazado como algo que realmente no es verdad. Es importante notar que una de las características más relevantes del modernismo fue el optimismo con respecto a la razón humana y el escepticismo hacia la autoridad de la iglesia y la doctrina cristiana. La dignidad humana, la verdad y la razón podían concebirse ahora, en este tiempo, sin necesidad de Dios. Dentro del corazón del modernismo se dieron a luz otros principios filosóficos como el razonamiento o el racionalismo, el romanticismo y el énfasis en los sentimientos, el marxismo, el nazismo y otros esquemas que buscaban eliminar a Dios como punto de partida de cómo se debía entender la vida y cómo se debía vivir. Y la frase de René Descartes, muy conocida, es la que puede resumir cómo fue este tiempo de pensamiento. Pienso, luego existo. ¿Te acuerdas de esa frase? Fíjate la diferencia entre el premodernismo y este tiempo. En el premodernismo es creo y luego entiendo. Ahora es primero pienso y luego lo que entiendo, eso es lo que yo voy a sostener, a creer o en la forma en la que voy a basar mi existencia. Pero finalmente, la cultura del mundo dio a luz al posmodernismo. Una cultura que se levanta como una reacción al individualismo y a verdades absolutas que trajeron como consecuencia sistemas que se enfrentaron el uno al otro, siendo su máxima expresión la fatídica experiencia de las dos guerras mundiales. Piensen cómo el mundo se fue formando. Primero había la iglesia haciendo dogmas. Luego se reacciona a eso y ahora tienes personas que se imponen sobre otros, y uno de los casos más marcados, hombres como Hitler. Se pone sobre otros, establece verdades, todos tienen que someterse a esa verdad y todos sabemos lo horrendo de esa parte de la historia del mundo. ¿Qué hace el mundo al ver una Alemania y una Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial? Este no es el camino. Tiene que haber alguna forma de que nosotros podamos vivir distinto, porque esto no debe ser lo correcto. Así que lo que hicieron fue, ya no vamos a tener más verdades absolutas. Nadie se va a imponer a decir esto es verdad. Cada uno debe tener su propia verdad. Triste el hecho de que fueron asesinados homosexuales, personas por tener diferentes etnias o color de piel.
Y uno dice, sí, eso fue horrendo, pero eso los llevó a una reacción. Entonces todos deben ser incluidos, nadie se impone sobre nadie, todos tienen la verdad o alguna parte de la verdad, y eso es lo que dio a luz con respecto al modernismo. El mundo en el que vivimos es el resultado de todos los fracasos que el mundo ha tenido en su manera de pensar. Y la conclusión a la que llegan es, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Ok? ¿Por qué he hecho todo este recorrido breve? Para entender dónde estamos nosotros. Nosotros vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos después de un mundo que está cansado de gente que se impone sobre otros, así que vivimos en un mundo relativista, inclusivo, que no ama la autoridad y que detesta cuando alguien cree que hay una fuente de autoridad suprema o de verdad. Todos tienen la verdad. ¿Ok? Ahora, quiero que piensen conmigo. ¿Será que esto ha infectado la iglesia contemporánea? Es inevitable. Y por eso necesitamos todo el tiempo renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra, porque nosotros caminamos, somos ciudadanos que caminamos por este mundo y que inevitablemente vamos siendo permeados por estas verdades o mentiras que el mundo va diciendo, y nuestros ojos, nuestra manera de entender, lo que hacemos y decimos, es forjado por este tipo de pensamientos. Por eso no es extraño que alguien diga, a mí no me gusta que hablen de confesiones de fe, porque se están imponiendo sobre otros y ustedes son los únicos que creen que tienen la verdad. Ahora, hay gente que lo dice sinceramente, pero tenemos que aprender a ser sabios y decir, sí, pero eso tiene una conexión directa con la cultura en la que vivimos, no con la palabra de Dios. Y mi ánimo es, no los conozco a todos ustedes, reconozco algunos rostros muy queridos, pero quizás tú tienes preguntas genuinas diciendo, pastor, es que ustedes hacen tanto énfasis en eso de confesionalidad, confesión de fe, que llega un momento donde uno simplemente dice, pero ¿por qué están tan metidos en eso? ¿Acaso no hay tantas cosas de las que pudiéramos hablar? Bueno, quizá, y solo quiero llamar tu atención, quizá ese rechazo es producto no de lo que entiendes de la palabra, sino de la cultura en la que vivimos. Quizás pastores amadísimos que están cerca de nosotros le tienen miedo a todas estas cosas por causa de la cultura en la que ha sido forjado su entendimiento. Así que pensemos y apliquemos estas verdades con respecto a la cultura. Nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo es que el confesionalismo afecta a esta cultura contemporánea? Bueno, déjame enumerarte algunas cosas y tratar de explicarlas. En primer lugar, el confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado que hace el modernismo. En el modernismo no queremos acordarnos de lo que pasó atrás porque fueron historias terribles. Así que en el modernismo siempre se trata de avanzar, y en el posmodernismo ya ni siquiera queremos recordar eso. Lo mejor está por venir. ¿Has escuchado esa frase? No es la Biblia, sabes eso, ¿verdad? Hay un banco en Ecuador que tiene ese refrán, lo mejor está por venir, y hay algunos cristianos que hablamos así también. Bueno, lo mejor ya vino y es Cristo Jesús. Y por Él podemos gozarnos de todo lo que vendrá, sea cual sea esa circunstancia, ¿sí o no? Pero el pensamiento de lo mejor está por venir es algo que directamente nace de un posmodernismo que devalúa el valor que tiene el pasado. Piensa en esto. Debido a que el posmodernismo nace como una reacción del premodernismo y el modernismo, buscando mejorar lo que estas dos épocas trajeron consigo, su filosofía esencial es esta: el presente es mejor que el pasado y el futuro es mejor que el presente. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado no es tan importante como lo que está sucediendo ahora, y por lo tanto no tenemos mucho que aprender del pasado. Esa es la idea inevitable. Este concepto está bien establecido en nuestra sociedad. Muchas veces nos reímos recordando lo que teníamos que hacer para comunicarnos en el pasado, o nos asombramos de lo difícil que era vivir antes, siempre utilizando, es que en esos días no es como hoy. Ahí no había, y puedes ponerle todo lo que tú quieras, no había internet, no había teléfono,
no había Facebook. ¿Se imaginan una vida sin Facebook? Estoy bromeando, ¿verdad? Pero piensen en las conversaciones que pudiéramos tener así. Yo crecí en el campo. Mi papá hizo todo lo que estaba a su alcance para que podamos tener 2 canales de televisión de la señal abierta. Cada vez ponía cañas más altas con una antena y la giraba. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para! Y ya se había pasado y tenía que regresarla hasta agarrar la señal. Y hoy, con una televisión conectada a internet, puedes ver la película que tú quieras, ¿sí o no? Y entonces uno piensa, ¿era mejor el pasado que el presente? No sé, pastor, ahí me puso a pensar. El pasado era bueno, pero realmente el presente es mucho mejor y ni me imagino lo que vendrá mañana. Nosotros vivimos en medio de una generación en la que en el transcurso de pocos años hemos visto un progreso increíble en la tecnología. Y todas estas cosas simplemente siguen golpeando la misma idea en nuestra cultura. Lo que teníamos ayer no era tan bueno, lo que tenemos hoy es bueno, pero lo que viene mañana es muchísimo mejor. Piensa, por ejemplo, en la ciencia. Todos estamos de acuerdo en que la ciencia ha hecho la vida más fácil y a medida que pasa el tiempo, las cosas son mucho mejor de lo que fueron antes. Por definición, la ciencia pregona que el presente es mejor que el pasado. A ningún cirujano de nuestros días se le ocurriría revisar un libro de medicina del siglo XVI para consultar cómo se hace una cirugía a corazón abierto. ¿Han visto alguna vez alguno de esos libros o no? Mira, le das un buen whisky y le hacen morder un palo y entonces que todos griten alrededor para que los gritos se pierdan y le abres la barriga estando despierto. Nadie se metería a tratarse una cirugía a corazón abierto mirando libros de hace 300 años, ¿sí o no? Es más, siempre estás buscando qué es lo que salió nuevo, cuál es la nueva tecnología. Y definitivamente estas cosas han ayudado a nuestra vida. En estos días tuve el gran privilegio de tener un astronauta activo de la NASA en mi casa. Y es un pastor de una iglesia bautista reformada. Una bendición conversar con él y nos contaba lo difícil y inexplicable de cómo la tecnología hacía para poder llevar a una persona al espacio y traerla de regreso y cómo hacían para... Fascinante. Eso no era posible hace 100 años. Es más, cuando el hombre llegó a la luna, no era posible cosas que hoy sí son posibles. La ciencia va avanzando y eso nos deja un mensaje claro en nuestra mente. Lo que había antes sí era bueno, pero lo que tenemos hoy es mucho mejor. Sí en la tecnología, pero eso también en otros aspectos de nuestra propia vida. Piensa, por ejemplo, en el consumismo, que es parte de la misma idea. El consumismo puede ser definido como un apego excesivo a los bienes y posesiones materiales de tal manera que el significado o dignidad de la persona es determinado por lo que tienes. Carl Trueman observa que esta definición, aunque es útil, pierde de vista un asunto que es parte esencial del consumismo y es lo siguiente, que el consumismo nos presenta la necesidad constante de querer adquirir más y más posesiones. Piensen esto, ya no sé en qué iPhone nos encontramos, yo me quedé en alguno del pasado, pero sale el iPhone, inmediatamente te comienzan a decir, el próximo año viene uno nuevo, y yo creo que lo único que aumentan son cámaras en esos iPhone nuevos, pero tienes esto y pasa un año, tuviste lo mejor que había, unos meses y ya hay algo mejor. ¿A qué te invita el consumismo en el que vivimos? Nunca tengo todo lo que podría tener, siempre tengo que seguir buscando más y más y eso es lo que le da sentido a mi vida. Piensa en esto, ¿qué es lo que te enseña el consumismo también? Es parte de la misma cultura y del mismo pensamiento. Lo que tienes está bien, pero lo que viene es mucho mejor. El pasado, olvídate de eso. Lo que tienes hoy es mucho mejor que lo que tenías antes. ¿Qué es lo que se enseña en el confesionalismo? Se valora inmensamente el pasado. Lejos de idealizarlo o de darle un lugar incorrecto, el confesionalismo lo que hace o lo que nos permite a nosotros hacer es valorar la contribución acumulada de siglos y siglos
de la guía del Espíritu Santo a la iglesia. Claro, no es perfecto por ser antiguo, pero hay tanto valor y realmente es útil para la iglesia hoy lo que había en el pasado. Eso es lo que hace el confesionalismo. Y otra vez, todo esto solamente para probar, estamos en una contradicción absoluta de la cultura en la que nosotros vivimos al abrazar algo como el confesionalismo. Segundo principio, piensen esto, el confesionalismo es contrario no solamente a esa devaluación del pasado, sino también, en segundo lugar, al anti-autoritarismo que encontramos en nuestros días. Otra de las grandes características de esta época posmoderna es el rechazo a la autoridad. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el posmodernismo es un rechazo o reacción a lo que estaba establecido en la cultura del mundo y fracasó. El cuestionamiento hecho por el modernismo de la verdad creída y de los dogmas fue llevado más allá por el posmodernismo. En el modernismo, el cuestionamiento de la verdad creída y aceptada era la forma en la que se procuraba conocer la verdad objetiva y real de las cosas. Sin embargo, en el posmodernismo se llega a la conclusión de que no existe una verdad absoluta, sino simplemente apreciaciones de la verdad. Esta negación de la verdad como algo objetivo vino como consecuencia de la resistencia a cualquier autoridad absoluta o impositiva. Piensen, todos los que escribieron los libros posmodernos miraban a Hitler o a cualquier otro dictador de esos días y lo rechazaban con todo su corazón. Ese hombre mintió. Ese hombre dijo que tenía la verdad y no la tenía. Así que nadie puede tener la verdad absoluta, son simplemente apreciaciones. Piensen esto. ¿Qué hace el confesionalismo? El confesionalismo reclama la autoridad única de las Escrituras y por esta razón, cuando una iglesia reconoce una confesión de fe, el resumen útil de lo que la palabra de Dios dice y se somete a ella, está resistiendo de una forma eficaz este espíritu antiautoritario de nuestra cultura. Cuando tú sostienes una confesión de fe, tú estás diciendo, número uno, la Biblia es la verdad absoluta. Y número dos, lo que la Biblia dice es verdad. Y cuando tú proclamas eso con una confesión de fe, lo que estás haciendo es yendo en contra del espíritu de una cultura que te dice, no seas tan soberbio diciendo que tú tienes la verdad. Nadie tiene la verdad. Tú puedes tener, esa es tu verdad. Pero esa no es la verdad. Por eso hay un rechazo tan natural en medio del mundo en el que nosotros vivimos. En tercer lugar, el confesionalismo es contrario también al relativismo de nuestros días. Platón dijo una vez, es para mí lo que a mí me parece y para ti lo que a ti te parece. Y ese es uno de los pensamientos más profundos, arraigados al posmodernismo, la disolución de las verdades absolutas. Y esto es una consecuencia directa de la negación de que existan fuentes de autoridad absolutas. Nadie tiene la verdad absoluta, por lo tanto, nadie puede decirte lo que es verdad o no. Todos tenemos parte de esa verdad. Ese relativismo también es algo que se lucha en contra del aspecto de las confesiones de fe. En cuarto lugar, el confesionalismo también golpea el inclusivismo que hay en nuestros días. Hemos hablado de eso. Pero piensa en esto, si tú niegas las autoridades absolutas, si tú niegas que entonces como no hay una autoridad absoluta, tampoco hay verdades absolutas, entonces nadie debe ser excluido, todos tienen un lugar en esta cultura, porque todos tienen parte de esa verdad, y como nadie te dice que es verdad, quizás tú tengas verdad y yo no tanto, por eso todos son bienvenidos. En el posmodernismo se detesta completamente el tener que decir que algo es verdadero y algo es falso, o que algo es bueno y algo es malo. Y eso es lo que llevó a que se tenga todo ese dualismo. No puedes hablar así. Pararte en un púlpito y decir que la homosexualidad es pecado en nuestros días pareciera sonar demasiado absoluto, al punto de que suenas demasiado soberbio.
Yo no creo en un Dios que odie a los homosexuales. Yo creo en un Dios que Él respalde el verdadero amor. Ese es el problema. Que tu verdad y tus criterios de la verdad surgen directamente de un inclusivismo donde todos tenemos verdad. Y eso es algo que es contrario a la verdad de una confesión de fe. Hermanos, lo que he tratado de hacer hasta aquí es poder mostrar cómo lo primero que lleva a las personas genuinamente a rechazar una confesión de fe tiene que ver con la cultura. Nosotros no somos capaces de darnos cuenta, esta fuerza invisible alrededor de nosotros, pero es verdadera, nos forja, nos dice y nos enseña lo que tenemos que creer. Y cuando alguien rechaza en nuestros días, las iglesias rechazan en nuestros días, el hecho de hablar de una manera tan absoluta, o tener que trazar las líneas de lo que es verdad y lo que no es por eso que la cultura es tan contraria al confesionalismo. No estoy diciendo que sea la razón por la que todos lo rechazan, pero es una razón por la cual muchos lo rechazan. Y muchos no están dispuestos a pararse en ese tono anticuado de decir, la palabra de Dios es verdad, esto es pecado, esto está mal y esto está bien. Y cuando tú tomas una confesión de fe, eso es precisamente lo que haces. En una confesión de fe se enseña, como en la nuestra, que el matrimonio, el único matrimonio válido, es entre un hombre y una mujer. Esa no es una verdad posmoderna. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Se dice que el hombre está completamente deteriorado, degenerado, caído en su pecado y que no puede buscar a Dios. Pero ¿cómo te atreves a hablar así? Lo que pasa es que yo veo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Creemos que la salvación es solamente a través de Cristo Jesús, por medio de la fe, en la gracia de Dios, y que no hay otra forma de salvación. ¿Cómo te atreves? Yo he visto gente sincera en Medio Oriente que busca y ora a Buda, pero ellos están equivocados. Nadie les explicó. ¿Cómo te atreves a decir que solo a través del cristianismo hay salvación? ¿Que tú no has visto que hay gente que nunca escuchó nada de Jesús? No se trata de que nosotros consideremos si suena bien o no la verdad. Es que si aceptamos que la palabra de Dios es verdad, eso es exactamente lo que hay que decir. Y no se necesita defenderlo o tratar de argumentarlo, porque nosotros creemos que la verdad tiene una base absoluta sobre nosotros y nuestra responsabilidad es confesarla y decirla en un mundo como este. Amén. Así que, ¿por qué se rechaza el confesionalismo? Por causa de la cultura que está a nuestro alrededor. Sin embargo, no es la única fuente. Hay una segunda fuente que podría ser la razón por la cual quizás tú rechazas el confesionalismo. Y quizás tú dices, pastor, yo no estoy con esa gente contemporánea, yo entiendo lo de la cultura, pero yo no estoy ahí. Yo rechazo las confesiones de fe. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que cuando uno pone escritos de hombres sobre la palabra de Dios, estoy yéndome en contra de Dios. Y yo te digo esto, es verdad, pero eso no es lo que significa sostener una confesión de fe. No es poner un libro humano por encima de la palabra de Dios. Y aunque quizás este argumento sea dicho por personas muy sinceras, es un argumento basado en algo que no es verdad. Y quisiera que me permitas mostrarlo. La resistencia hacia los credos y confesiones no solo proviene de nuestra cultura, sino también de hermanos bien intencionados que por temor a quebrantar el principio de la sola escritura, es decir, el hecho de que la palabra de Dios es la única autoridad en la vida de la iglesia, rechazan todo tipo de escrito humano. Sin tener la intención de hacerlo, su amor por la escritura los lleva a rechazar la proclamación concreta de lo que la escritura proclama y los conduce a los errores que vienen como consecuencia de eso. Con el propósito de demostrar que el confesionalismo, lejos de ser contrario a la sola escritura, ha sido una forma genuina en que la Iglesia de Cristo ha tratado de sostener esta única autoridad, quiero mostrarte algunos errores comunes en diferentes posturas que algunos creyentes han tomado. Y vamos a tratar de definir correctamente el concepto de la palabra tradición, confesión de fe y confesional
para que esos malos entendidos en la mente puedan ser aclarados en esta noche también. Hablemos de las posturas históricas en contra del confesionalismo. Quiero que pienses, ya no estamos hablando de la cultura, ahora estamos hablando, imagínate conmigo, un buen pastor, un hombre que ama al Señor, que está convencido que la Biblia es la autoridad, pero que quizás está en algunas de estas posturas que voy a mencionar. La primera, hay una postura que dice, la doctrina nos divide, el amor nos une. Este punto de vista es una reacción directa al confesionalismo y su énfasis principal es que por el hecho de que el compromiso doctrinal nos divide, la iglesia debería buscar amarse y servirse y buscar en lo menos posible el discutir o enseñar doctrina. La mejor ilustración de este punto podría ser cuando pensamos en lo que es la unión libre, el hecho de personas que no se casan pero viven juntos. Es decir, una unión donde tenemos hijos y vivimos juntos, pero no se casan porque según ellos no necesitan compromisos escritos para amarse. ¿Cuál es el problema con este punto de vista? ¿Es lo mismo una unión libre y la unión del santo matrimonio? La respuesta es no. El compromiso es necesario, la formalidad es necesaria. Hay algo más profundo y más sublime que simplemente el sentimiento que yo tengo hacia ti el día de hoy. Hay un pacto, un acuerdo que nos mantiene unidos. Todo esto es producto del impacto de la sociedad contemporánea en la cosmovisión de las cosas. El amor se ha vuelto el punto central de la unión y no el compromiso. Y los que piensan de esta manera dicen una y otra vez, nosotros no necesitamos credos, lo que necesitamos es amarnos. Piensen esto. Hace unos años le contaba a los pastores que por tener la oportunidad de tener a los profesores que vienen al seminario en el Ecuador, yo tengo el privilegio de ser su chofer por una semana y su traductor. No les puedo explicar ni exagerar la cantidad de cosas que he aprendido bajando la cordillera de los Andes, escuchando a estos hermanos. Uno de estos hermanos muy queridos es el pastor Richard Barcelos. Y un día, viajando, me dice, tienes que entender que la unidad verdadera de una iglesia tiene que ver con la verdad, no el amor. El amor es una consecuencia inevitable de esa verdad que predicamos, pero no es el vínculo por el cual estamos unidos. Y él me puso este ejemplo. Si alguien viene a la iglesia y quiere ser parte de la iglesia porque tú lo tratas bien, tú lo abrazas, Pastor Jorge, usted es tan cariñoso, ¿qué va a pasar el día que estés cansado, que sin querer lo ignores y no lo saludes? ¿Sabes qué va a pasar? Va a ir a buscar otra iglesia donde le den eso que él está buscando. Pero en medio de la iglesia, que está conformada por pecadores, nos vamos a ofender no una vez, muchas veces. Pero cuando estamos unidos por la verdad que creemos, ese pecador le va a decir al otro, ven acá, tú y yo tenemos que arreglarnos, porque la verdad que predicamos es más importante aún que nosotros mismos. Y eso hace que el verdadero vínculo o la verdadera unidad sea la verdad. Pero piensen esto, ¿de qué verdad que nos une estamos hablando si no tienes una verdad escrita? ¿Qué creemos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestros puntos de vista? ¿Qué es esa verdad que nos agrupa aquí y que decimos, por esto vamos a permanecer juntos hasta el final? Si no está escrita, la razón por la que están juntos es cualquier otra, menos la razón correcta. La verdad no nos divide. La verdad es lo que realmente nos une. Y este es el principio detrás del confesionalismo. Por eso, y solamente como un comentario, cuando uno tiene una iglesia, es tan importante que la iglesia tenga una confesión de fe. Porque cuando alguien viene y dice, yo quiero ser parte de la iglesia, una de las cosas que enseñamos es que debe ser de manera voluntaria. Voluntaria implica, sabes qué es lo que creemos y voluntariamente quieres caminar con nosotros, sabiendo cuál es nuestra fe y nuestra práctica. Si no tengo una confesión de fe, te estoy invitando a ser parte de algo por una razón incorrecta.
Me encanta este lugar porque aquí hay un buen aire acondicionado, o aquí hay un buen parqueadero, aunque hay solo 4 espacios ahí adelante. Pero es que el cuarto de niños, la razón que ustedes quieran por la que una persona se quede en una iglesia que no sea la verdad, es una razón deficiente. Por eso afirmamos la necesidad de las confesiones de fe. Amén. En segundo lugar, hay otra postura. Y esta postura, voy a darles algunos ejemplos prácticos, pero es la postura que dice, no, nada de confesiones de fe. La Biblia es suficiente y estamos suscritos a ella. ¿Para qué necesitamos una confesión de fe? Esta posición dice que la Biblia es todo lo que necesitamos porque la Biblia fue inspirada por Dios y los credos o las confesiones fueron escritas por hombres. Y esta posición aparentemente ortodoxa ha estado en la historia de la iglesia en diferentes ocasiones, en contextos diferentes, pero siempre termina en lo mismo. Y esto es un cambio de la doctrina bíblica ortodoxa por alguna otra doctrina falsa. Y siendo una iglesia bíblica se convierten en una sinagoga de Satanás. Permítame darles 2 ejemplos en la historia que pudieran servir. Los tomo de las clases que el doctor Renihan da sobre esta, que me parecieron a mí fascinantes y quiero compartirlo con ustedes. En el año 1719 se levantó un debate en los pueblos alrededor de Londres y el punto fue si los pastores debían necesariamente suscribirse a la doctrina de la Trinidad o no. Es decir, para nosotros aceptar un pastor, ¿él debería afirmar que es trinitario o no hace falta eso? Nosotros en nuestros días diríamos, una locura, ¿cómo se les ocurre preguntar eso? Pero quiero que pienses lo que se vivía en los años 1719. El racionalismo está en su máxima expresión. Lo que pruebas con tu cabeza es lo que es verdad. Y si no lo puedes probar, es dudoso. ¿Cómo pruebas con tu cabeza la Trinidad? Ni siquiera está en la Biblia, la palabra. Y te imagínate el conflicto. Entonces ellos dijeron, lo que vamos a hacer es, vamos a no pedirle a los pastores que se suscriban a esa doctrina debido al conflicto que implica para nuestros días. Déjame seguirte leyendo para que lo veas. La ciencia comenzó a golpear las bases de la religión, haciendo un llamado al estudio secular de las cosas para poder así confinar a la religión a las 4 paredes de los templos, sacándola de las escuelas y las universidades. En este oleaje tan agresivo, la doctrina de la Trinidad comenzó a recibir ataques. Así que un grupo de personas comenzaron a decir que no se debía tomar un partido exacto sobre si el pastor creía o no en la Trinidad, ya que habían muchas explicaciones humanas en esta doctrina. Debido a la necesidad, se hizo una asamblea entre las iglesias que habían en Inglaterra en esos días para poder tomar una postura al respecto. 4 diferentes tipos de iglesias asistieron a esa asamblea: los congregacionalistas, los bautistas generales, bautistas que eran arminianos, bautistas particulares, bautistas calvinistas y presbiterianos ingleses. La conclusión de esa asamblea fue que los bautistas generales y los presbiterianos ingleses estuvieron de parte de que no era necesario que los pastores se pronunciaran o suscribieran a un concepto concreto sobre la Trinidad. Los bautistas particulares y los congregacionalistas decidieron seguir siendo confesionales. La decisión tomada ese día dio como consecuencia que los bautistas generales y los presbiterianos ingleses se terminaran convirtiendo en unitarios y perdieron todo sentido de la doctrina cristiana ortodoxa. Estas 2 denominaciones terminaron desapareciendo en Inglaterra. Es importante decir que la razón por la cual tenemos bautistas arminianos hoy no es por los bautistas generales ingleses, desaparecieron, sino porque los bautistas calvinistas que llegaron a América comenzaron a cambiar su postura en América. Pero es importante pensar, piensen en esto, no estamos hablando de grupos sectarios, pero gente que no quiso ir más allá porque era complicado en esos días. Los que abrazaron la confesionalidad dijeron, si un pastor no puede decir que es trinitario, no va a ser pastor en nuestras iglesias.
Y los otros dijeron, bueno, eso es un poco humano, así que mejor dejémoslo al criterio de cada iglesia y de cada pastor. Y así le fue. Escuchen esta otra ilustración. La otra ilustración tiene que ver con la historia contemporánea de los bautistas en América. En 1922, un pastor llamado William Bell Ryle, un pastor bautista conservador, le propuso a la Convención Bautista del Norte que adoptara la Confesión Bautista de New Hampshire como el estándar para sus iglesias, sus seminarios y sus escuelas teológicas para todos los que formaban parte de esa convención. Ese año fue el momento más crítico de la controversia fundamentalista liberal que azotaba una gran parte de Norteamérica. Ya el liberalismo había golpeado a algunas de las iglesias que pertenecían a esta convención. ¿Qué era el liberalismo teológico? Comenzar a pensar que como no se podía probar ciertas cosas sobrenaturales de la Biblia, no se podía decir que la Biblia era la palabra de Dios, sino que contenía la palabra de Dios porque habían otras cosas que eran humanas. Se comenzó a negar el hecho de que la Biblia era inerrante o que no tenía errores, ya que es un escrito humano también. Eso es lo que comenzó a entrar. Por cierto, esa es la lucha que tuvo Charles Spurgeon en la última parte de su vida. Están en medio de este punto tan candente. Este buen hombre le dice a los hermanos, el pastor Ryle le dice, por favor, tomemos esta confesión de fe y que esa sea nuestro credo para todos nuestros seminarios y escuelas e iglesias. Pero esa propuesta fue rechazada enfáticamente por un pastor llamado Cornelius Wolfkin de la iglesia bautista de Park Avenue en New York. Y lo que él dijo fue, la Convención Bautista del Norte afirma que el Nuevo Testamento es el único fundamento todo suficiente de nuestra fe y práctica y no necesitamos ninguna otra declaración. La historia nos dice que la Convención Bautista del Norte muy rápidamente se perdió dentro del liberalismo teológico, extraviando en el camino toda su conexión con la ortodoxia. Todos sus seminarios y escuelas se perdieron y el día de hoy es considerada una de las denominaciones más liberales de Norteamérica. Cuando ustedes ven bautistas que están, una mujer lesbiana que es pastora de una iglesia bautista y que casa a una pareja de homosexuales, muy probable es una iglesia de la Convención del Norte. Y uno dice, ¿cómo tú llegas a eso? Porque así no empezó. Bueno, cuando tú dices, no necesitamos nada más que la Biblia, lo que estás negando es que la Biblia tenga verdades absolutas. La Biblia tiene verdades absolutas. Lo que ella dice es absoluto. Y cuando tú dices, no, solo la Biblia, realmente lo que estás haciendo es ir en contra de lo que la misma Biblia enseña, haciéndola o mostrándola como si ella no fuera clara en lo que enseña y que realmente lo que está escrito ahí eso es. Pero eso es lo que la historia nos enseña. El liberalismo, la falsa doctrina y el hecho de que buenas iglesias se pierden en el camino es resultado de no estar dispuesto a confesar la fe a cualquier precio. Esta es la verdad de Dios, esto es lo que Dios dice, esto es lo que hay que creer. Cuando no hay la valentía de hacer eso, solo falta unos pocos años para que terminemos negando las cosas que por mucho tiempo sostuvimos. ¿Qué es lo que va a asegurar que esta iglesia siga siendo una iglesia bíblica ortodoxa en el futuro? Cuando ya ninguno de los pastores esté. Ese es el sueño de cada pastor, que yo me muera y que nuestra iglesia siga y avance, que la obra de Dios se siga extendiendo. Si tú no eres capaz de afirmar lo que la Biblia enseña y de enseñarlo de esa manera, en cualquier momento comenzamos a desviarnos de lo que tanto defendemos hoy. La confesionalidad es una necesidad. Finalmente, nuestra iglesia, esta es otra postura, nuestra iglesia no tiene una declaración doctrinal. ¿Han escuchado esa postura? Nosotros no tenemos una declaración doctrinal. Bueno, la verdad es que como lo conocemos, todas las iglesias tienen una postura doctrinal, la tengan escrita o no. Si yo los invitara a una conferencia y de pronto me enfermo y yo digo a todos los pastores que están ahí, discúlpenme hermanos, no voy a poder enseñar, pero mi esposa viene a enseñar para ustedes. ¿Saben lo que inevitablemente va a pasar? Van a haber algunos que se van a parar inmediatamente y van a decir,
Esto no lo tolero. ¿Qué le pasa al pastor Jorge? Y se van. Aunque no esté nada dicho ni escrito, tú ya sabes lo que esos hombres creen, ¿sí o no? Esos hombres no creen que las mujeres deben enseñarle a los hombres. Las mujeres no pueden ser pastoras, no pueden. Aunque no esté escrito, lo creen. Y eso es lo que pasa en todas las iglesias. El problema es que cuando tú no tienes escrita o determinada los límites de tu fe, es muy fácil que se puedan mover. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Y no sé aquí, pero en Ecuador uno jugaba pelota en la calle y poníamos piedras como arcos y por supuesto no había la línea de salida, así que uno podía pasarse toda la tarde peleando de si la pelota entró dentro o fuera de la línea. Si estaba, y uno dice, pero ¿y por qué esa pelea? Fácil, cuando no tienes línea, cada uno la pinta donde la quiere pintar, ¿sí o no? Y también cuando tú no tienes líneas, es muy fácil que otro la pueda mover de donde tú la dejaste, porque eso es lo que pasa cuando no hay definiciones claras en lo que uno cree. Hermanos, dejar por escrito las cosas es la manera más sana de relacionarnos como humanos, porque así hay cosas absolutas en las que no tenemos que discutir. Si eso fue lo que dijimos y está firmado, no peleemos, eso es. El problema es que siempre tendemos a movernos, tendemos a cambiar. Por eso es tan importante y la sabiduría de Dios se manifiesta en que cosas como estas quedaran por escrito. Así que decir que uno no tiene una confesión de fe es mentira, pero es mucho más sabio tener una confesión de fe y tenerla escrita porque la necesitamos. Amén. Vamos a mirar entonces, en último lugar, para cerrar esta lección de hoy, hemos visto que este criterio de yo rechazo las confesiones de fe porque van en contra de la sola Escritura, hemos tratado de mostrar que las posturas que están no son apropiadas porque realmente están yendo en contra de lo que la misma Biblia enseña. Pero ahora me toca tratar de definir correctamente lo que es el confesionalismo. Para poder hacerlo bien, tenemos que definirlo bien, ¿sí? ¿Qué significa? Es muy común desarrollar una resistencia a lo que no conocemos bien. Muchos hermanos, incluyendo a hombres piadosos, que son fieles siervos del Señor, han desarrollado una resistencia al confesionalismo por un mal entendimiento de lo que esto significa. Si alguien me pregunta, ¿qué piensa usted de ciertas personas que no solo tienen la Biblia como su máxima autoridad, sino que tienen otros libros a los que veneran y les dan la autoridad en la iglesia? Mi respuesta inmediatamente sería, estos hombres están errados, han menospreciado la palabra de Dios y no deberíamos relacionarnos con ellos. Y eso es lo que muchos piensan que el confesionalismo es. Ustedes tienen la Biblia y tienen otro libro escrito por hombres. Y ustedes le dan la misma autoridad a la Biblia que ese libro escrito por hombres. Si alguien hiciera eso, créanme, mis hermanos, ni nos relacionaríamos con esa gente. Eso no es lo que significa el confesionalismo y por eso es importante tratar de definirlo. ¿Ok? Para esto quiero que me permitan usar o definir algunas palabras que son importantes. 3 en particular. Número 1, hablemos de la palabra tradición. Número 2, les voy a hablar brevemente de la palabra confesión de fe. Y número 3, les voy a hablar de lo que significa la palabra confesional. ¿Ok? En primer lugar, la palabra tradición. La palabra tradición es una palabra muy resistida por los creyentes, pues ella evoca todo lo que nosotros fuimos y recibimos de la Iglesia Católica. Esto es más evidente en nuestro contexto latinoamericano, pero en realidad ¿es la tradición algo malo y es algo contrario a la fe bíblica? Para muchos creyentes, la diferencia radical entre la fe católico-romana y la fe protestante es una lucha entre la tradición y las escrituras. Es decir, para muchos, cuando se habla de los protestantes, dicen, los protestantes, ellos sostienen la palabra. Y cuando se habla de los católicos, dicen, ellos sostienen la tradición. Pero realmente, este entendimiento ha llevado a que muchos protestantes rechacen todo lo relacionado con la tradición y tomen posturas como las que ya hablamos anteriormente. Sin embargo, nuestra fe
está levantada sobre tradición. Y permítame explicar lo que quiero decir con esto. El doctor Carl Trueman presenta los siguientes dos argumentos de por qué es una falacia desechar la tradición. En primer lugar, él dice, todos los creyentes tenemos una tradición con respecto a la traducción de las Escrituras, pues cualquier versión o traducción que escojamos leer está acompañada de un entendimiento textual y criterios de muchos eruditos que tomaron decisiones de cómo traducir ciertas palabras gramaticalmente y la sintaxis de ciertos textos. Cuando tú tomas una Biblia en español, tú estás tomando, en un sentido, una tradición que llegó a nosotros. Hubo gente que reunió eso, lo tradujo, lo trabajó, lo ha estado trabajando todo el tiempo y nos lo entregó, siempre con el propósito de darnos la verdadera palabra de Dios en nuestras manos. No es que están tratando de hacer algo humano, pero a lo que voy es, cuando tú entras en la discusión del texto crítico, de diferentes cosas así, te das cuenta que gente que ama al Señor tiene diferentes creencias sobre qué Biblia es la más apropiada. Eso también es tradición. Pero también Carl Trueman dice, no solo ahí, sino que también la iglesia cristiana es rica en tradición por medio de los libros de consulta, los comentarios y los libros de otra gente que en otros tiempos interpretó la Biblia también. Si tú vas a un comentario bíblico, adivina qué estás yendo. A leer tradición. Así fue como alguien lo entendió. Ahora, la tradición no es el problema, sino el cómo definimos lo que significa y cómo la tradición se conecta con la palabra de Dios. El clamor de la Reforma no era en contra de la tradición misma, sino en contra de una tradición que era contraria a la palabra de Dios y que oprimía la mente de las personas. La verdadera diferencia entre el catolicismo romano y los protestantes consiste en una tradición escritural versus una tradición no escritural. El problema no es la tradición. Nosotros tenemos tradición. Los himnos preciosos que cantamos, ¿cómo vinieron a nosotros? Es que alguien los compiló y entonces se hicieron así, se presentaron así y los cantamos. ¿El problema es cantar himnos antiguos? No. El problema es que lo que digan esos himnos sean conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces el problema no es tener tradición, el problema es si esa tradición contradice la palabra de Dios o no. ¿Me hago entender? Y eso es un punto importante. La tradición escritural es aquella que es normada por la Escritura. De esta tradición es de donde recibimos la herencia teológica de cierto lenguaje y cierta terminología conceptual que no la encontramos explícitamente en la Biblia, pero que fue utilizada con efectividad al momento de definir o explicar lo que la Escritura nos dice. En la historia de esta tradición bíblica podemos ver ciertas palabras y terminología que fue cambiada o abandonada porque no prestaban la ayuda necesaria o incluso en algunos casos contradecía lo que la palabra de Dios dice. Piensen en esto, la palabra Trinidad es una palabra santa, ¿sí o no? Pero es una palabra santa que viene de la tradición. Una tradición que no está mal, porque es una tradición de cómo la iglesia trató de definir de la mejor manera que pudo lo que la Biblia enseñaba de un solo Dios en tres personas distintas. Y se acuñó la palabra Trinidad. Se ha utilizado otras palabras en la historia, por ejemplo, para hablar de la Trinidad hay discusiones sobre cuál es la mejor palabra, la palabra sustancia o la palabra esencia. ¿Cuál es la mejor palabra para definir a esas tres dentro de Dios? ¿La palabra subsistencia o la palabra persona? Y por cierto, la palabra persona nos trae problemas el día de hoy. Pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Pero las palabras son una herencia. Una herencia que no es buena o mala por ser herencia, sino que es buena o mala si es conforme a lo que la Biblia dice o no. ¿Me hago entender? Citando a Richard Mueller, él define tradición de la siguiente manera. Tradición, es decir, el cuerpo de enseñanza y reglas transmitido de generación a generación,
Los reformadores y los protestantes ortodoxos posteriores sostuvieron que para que una enseñanza o regla tradicional tenga un lugar legítimo en la iglesia, debe estar fundamentado en las Escrituras o sobre un principio que pueda ser obtenido desde las Escrituras. ¿Qué es lo que hace que algo esté bien o mal? Que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? No importa si tiene 20 años o 300 o 2000. Si es conforme a la palabra, yo lo quiero. Y si no es conforme a la palabra, no me importa quién lo dijo, no debemos retenerlo. La tradición no escritural es aquella que nace del corazón y de la invención de los hombres. El asunto más relevante con respecto a esta tradición es que su ilegitimidad no es producto de contradecir las Escrituras, sino por el hecho de que no fue dado por Dios. Estas fueron tradiciones como contra las que los reformadores lucharon. Producto de esta tradición nacieron doctrinas como el purgatorio. ¿Cuál es el texto en el que podemos basar toda la doctrina católico-romana del purgatorio? Ellos pueden tomar un pasaje de la Biblia y después inventarse algo que no está ahí. O María siempre virgen. O la oración por los santos que han muerto. O la ascensión de María. ¿De dónde se obtuvo eso? No de la Biblia, de cosas que fueron inventadas por los hombres. Esa tradición es una tradición no escritural, la cual nosotros rechazamos. Las tradiciones humanas, dice Müller, es un término aplicado por los reformadores y los protestantes ortodoxos específicamente a los rituales, prácticas y observancias relacionadas a la adoración y a la piedad, tales como los ayunos, la abstención de carne el Viernes Santo, invocación a los santos, reverenciar las reliquias, y todas estas fueron levantadas después del periodo bíblico, muchas de ellas en el ocaso de la Edad Media, y que fueron impuestas por la Iglesia como normas que atan la fe y la conciencia. Dice Müller, estas tradiciones humanas fueron a menudo apoyadas por medio de reclamar su antigüedad, descansando sobre una teoría de tradiciones no escritas, pasadas de manera oral desde el tiempo de los apóstoles. Eso no está en la Escritura. Ellos dicen, sí, pero es bien antiguo, sí, pero no importa. No están las Escrituras. Y si no están las Escrituras, no queremos retener ninguna tradición que sea contraria a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así que el problema no es la tradición. No es una lucha contra la tradición. Es que todo, absolutamente todo lo que creemos, decimos, tiene que ser probado por la Escritura. Si no es probado por la Escritura y no pasa esa regla, no es algo que queremos creer, ni tener, ni retener. No importa quién lo haya dicho. La segunda expresión que quisiera considerar muy rápidamente es la expresión confesión de fe. Junto al concepto de tradición encontramos los credos y las confesiones de fe, los cuales constituyen el depósito de mayor concentración de la tradición de la iglesia cristiana. Antes de definir lo que son, nosotros necesitamos establecer la diferencia entre ellos y la autoridad de la palabra de Dios. Richard Müller lo que hace es que trata de explicar cómo los credos y las confesiones se los llama norma normata, que significa una norma que es normada por algo que es superior a ellas. Esos son los credos y las confesiones. Es una norma, por supuesto que es una autoridad, pero es una autoridad que está bajo la autoridad de algo que es superior. Por eso los credos y las confesiones tienen que ser un reflejo específico de lo que la palabra de Dios dice. Y las escrituras se la llaman la norma normans. Eso significa una norma normante, la norma que está por encima de cualquier otra regla. Los credos y las confesiones llegan a ser considerados como un estándar o una regla de fe, sin embargo, son una norma que es normada por la verdadera regla o estándar, la cual es la palabra de Dios. Este principio implica que la autoridad de esta norma normata no está en sí misma, sino que es recibida por una regla superior. ¿Por qué nosotros consideramos nuestra confesión de fe como una autoridad? No por ella,
sino porque creemos que lo que ella dice es lo que dice la palabra de Dios. Su autoridad se deriva de poder decir y explicar de una manera clara lo que la verdadera autoridad y la única autoridad en la iglesia, que es la palabra, nos dice o afirma. Eso es bien importante. Los credos y las confesiones tienen la intención de ser una autoridad que establece el estándar doctrinal de un individuo, de una iglesia o de una denominación. Sin embargo, es una autoridad bajo autoridad. Cuando uno entiende esta relación entre la Escritura y las confesiones, puede ver que los credos y las confesiones, lejos de ser una oposición a la sola Escritura, son una herramienta que sirve para proclamar, defender y enseñar el cuerpo de doctrina que está en la palabra de Dios. Nosotros no creemos que las confesiones de fe se ponen junto a la palabra. Hermanos, no hay nada al lado de la palabra. La palabra es la única autoridad. Y por cierto, así es como empieza nuestra confesión de fe, ¿sí o no? La única regla es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con una confesión? La confesión es la proclamación en forma de afirmaciones de lo que esa única regla dice. ¿La Biblia dice algo sobre quién es Dios? Sí, entonces lo confesamos. ¿La Biblia dice algo sobre el hombre y su pecado? Sí, por eso lo confesamos. ¿La Biblia dice algo sobre el acto de Dios de condescendencia, de mirar al hombre en su pecado y acercarse a través del mediador que es Jesucristo? ¿La Biblia dice algo al respecto? Sí, entonces lo afirmamos. La afirmación no es contrario a la palabra de Dios, sino que se deriva de la palabra de Dios. Por eso no están en una lucha de autoridad. Su autoridad como una regla de fe se deriva directamente de la única autoridad que hay, y que esa es la palabra de Dios. Podemos definir los credos y las confesiones como, escuchen esta definición, una afirmación pública de lo que una denominación o iglesia en particular cree que la Escritura enseña en una forma sintética. Te lo vuelvo a repetir. Una confesión de fe es una afirmación pública de lo que una iglesia en particular cree que la Biblia enseña en una forma sintética. De aquí podemos tomar dos palabras claves, la palabra pública y la palabra sintética. Por pública debemos entender que las confesiones y los credos están abiertos al escrutinio y el análisis público. Nuestras confesiones de fe no son una regla secreta. ¿Se acuerdan que los antiguos gnósticos decían que solo ellos habían recibido un cierto conocimiento especial de parte de Dios? Nosotros no vemos así nuestras confesiones de fe. Las confesiones de fe son un documento público para que todos puedan leerlo. Eso implica que todos pueden compararlo con las Escrituras, que todos pueden mirar y decir, a ver, ¿eso es como dice la Biblia o no? Y luego ir a la Biblia y tratar de ver si eso está ahí. Al ser público es parte de lo que nos da libertad. Esto no es una cosa secreta como cuando entras a una especie de logia ocultista que te dicen, bueno, ahora tú tienes que profesar absoluta lealtad hacia esto que es un documento secreto que nadie ha visto. No, las confesiones de fe son documentos públicos. Y eso es una de las cosas importantes por las que nosotros, después de 300 y más años, podemos seguir mirando una confesión y decir, ¿saben por qué creemos y sostenemos esa confesión en nuestra iglesia? Porque después de todos estos años y después de haber sido escudriñada públicamente, creemos que es el mejor resumen y afirmación de lo que la palabra de Dios dice. No es idolatrarla, es poder decir, la Biblia tiene que ser afirmada y creemos que esta es una buena afirmación de lo que ella dice, que tiene muchos años siendo revisada, analizada y pensada por otros, contradicha por otros, y al final llegamos a la conclusión de que sigue siendo apropiada. La segunda palabra es la palabra sintética, y debemos entenderla como un sinónimo de
concreto o de una forma objetiva. Es decir, una confesión o credo es una proclamación resumida de lo que la Biblia enseña. ¿Es posible determinar lo que la Biblia enseña? Sí, porque Dios no lo dejó en un lenguaje extraterrestre, en lenguaje humano, para que nosotros podamos entenderlo, para que podamos enseñárselo a otros, para que puedan pasar las generaciones y nosotros seguir hablando de las mismas verdades. Si Dios lo dejó en lenguaje claro, es para que la iglesia hiciera el trabajo de tomarla, analizarla y decir, esto es lo que Dios dice en su palabra. Y esto es interesante, porque la Biblia no vino a nosotros como un documento teológico de teología sistemática. Si tú quieres saber qué es lo que la Biblia dice sobre el pecado, tienes que tomarte el trabajo de empezar en Génesis capítulo 1 primero y luego ver el 3 para ver cómo entró el pecado y comenzar a ver todas las condiciones del pecado y luego ver a Cristo y luego mirar cómo termina. Es decir, tienes que ir a toda la Biblia para poder decir, esto es lo que la Biblia dice sobre el pecado. ¿Sabes lo que eso significa? Que a nuestro Dios soberano le plació no dejarnos un manual teológico, sino una historia en la cual tenemos que como iglesia hacer el trabajo de sentarnos a mirar esa historia y decir, esto es lo que Dios dice en su palabra. No es un libro de teología sistemática, es una narrativa histórica de un plan de redención que tiene una forma progresiva y todo eso nos lleva a un trabajo. Por eso los credos y las confesiones, por eso son tan amados por nosotros, porque es el trabajo genuino de la iglesia a través de los siglos de tratar de decirle al mundo, esta es la verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Así es como un pecador puede ser salvo. Esto es lo que Dios dice con respecto a su Hijo. ¿No es una contradicción a la Escritura? Es una manera de decir que nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta y por eso confesamos lo que ella dice. En tercer y último lugar, la palabra confesional. Y este es un adjetivo que es usado cuando alguien está comprometido o identificado con una declaración o confesión de fe específica, por medio de la cual declara su fe en virtud de haber encontrado en esta confesión o credo un resumen preciso de lo que la palabra de Dios enseña. Nuestro viaje en esta introducción al confesionalismo empezó con la pregunta, ¿por qué es rechazado el confesionalismo? A lo cual hemos respondido explicando que este rechazo fluye de dos raíces principales. La influencia de la cultura contemporánea, la cual tiene un corazón anti-autoritario, relativista e inclusivo, pero también fluye del temor que algunos tienen de no querer quebrantar el principio de la sola Escritura. Por lo tanto, de una manera práctica podemos afirmar que la razón por la que el confesionalismo es resistido se debe a la influencia del mundo en la iglesia o a la falta de conocimiento de lo que una confesión de fe significa. Y espero en esta noche haber servido en algo para poder introducir este tema, sea que seas un miembro fiel de esta iglesia diciendo, pastor, eso es lo que nosotros creemos y sostenemos en esta iglesia, y que puedas tener un poco más de herramientas o argumentos para pensar en esto, o sea que tú mismo estés batallando. En nuestra propia iglesia estoy seguro que hay personas que dicen, pastor, no me gusta cada vez que usted lee la confesión de fe antes de empezar el culto. Estoy seguro que no les gusta cuando decimos, esto es lo que creemos y lo confesamos. Pero es importante identificar por qué. Es probable que sea el mundo guiando nuestro entendimiento, o es probable que sea porque no tenemos un entendimiento correcto de lo que es sostener una confesión de fe. El día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de argumentar bíblicamente el hecho de que tener una confesión de fe no es solamente algo bueno en una iglesia, es algo necesario, y que el Señor nos ayude con eso.